forma de insuficiencia renal que se complementa con el manejo de agua y electrolitos. Esta segunda parte queda para que la trabajemos en algunos casos clínicos y para que ustedes la estudien. Me permito esto recordando aquel inicio de nuestro tránsito por la materia, ya casi estamos terminando, donde definíamos, ¿se acuerdan? Docente, en la pirámide, docente, alumno y estudiante. Y este es un buen ejemplo. En esta primera parte vamos a tratarnos como docente-alumno. Recuerden que el alumno era aquel que se alumbraba un conocimiento y que era de alguna manera pasivo. Y la diferencia que había con estudiante, que es aquel que tenía que hacer uso activo de sus reflexiones. Y en ese segundo punto, donde ustedes van a hacerse cargo de estudiar la parte de agua y electrolitos, que por otra parte, en muchas instancias ya han sido expresadas como en insuficiencia cardíaca o en insuficiencia hepática. Esa segunda parte entonces queda para que ustedes la estudien y la vamos a comentar en algunos casos clínicos que lo haremos de forma, veremos Natalia si puede ser curricular en el horario o extracurricular. Vamos a abordar ahora en esta primera hora y única hora porque tengo tareas adicionales, lo de insuficiencia renal. ¿Cómo se define la insuficiencia renal? Bueno, es la pérdida o la afectación de la función renal, tanto en su función excretora como regulatoria. Es frecuente que recordemos el tema de la función excretora y nos olvidemos un poquito que el riñón tiene también una función regulatoria. La función excretora hace referencia a la retención de sustancias nitrogenadas que son el producto del catabolismo proteico, la urea y la creatinina. Pero también se afecta la función regulatoria como el equilibrio ácido-base, por lo cual habrá, como veremos, acidosis metabólica, del agua corporal total, como decíamos, los electrolitos, el metabolismo fosfocálcico, todo esto mencionaremos, la mantención de la presión arterial y la síntesis de eritroproyetina, que son todos mecanismos en los cuales interviene el riñón. De acuerdo con el tiempo o la cronología con la cual se produce la falla renal, la velocidad, si ustedes quieren, con la cual se desarrolla, se la va a clasificar y es muy útil esto en tres formas. ¿Y por qué es de utilidad? Porque cada una de estas tiene su propia etiología y fisiopatología, sus propias manifestaciones clínicas, incluso su propio pronóstico y abordaje terapéuticos diferentes. Entonces, la clasificamos en insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal rápidamente progresiva e insuficiencia renal crónica. Vamos a abordar entonces ahora insuficiencia renal aguda, recordando que es importante este planteo en aguda, rápidamente evolutiva y crónica por cómo la vamos a abordar desde el punto de vista semiológico. La insuficiencia renal aguda la podemos definir como un deterioro, no me gusta decir agudo porque incluimos en la definición lo mismo que queremos definir, pero es un deterioro abrupto en horas o días de la función renal que generalmente es reversible, al menos potencialmente, y que se expresa por un aumento de la creatinina sérica mayor al 50% de su nivel previo o basal. La creatinina en el fallo renal es el marcador biológico fundamental por excelencia. Las actuales revisiones y guías en referencia a la insuficiencia renal, particularmente las implementadas, creo que fue en el año 2002, por allí, por la Acute Dialysis Quality Initiative, cuyas siglas se conocen, ustedes las pueden ver ahí, ha sustituido el término de insuficiencia por el fallo renal agudo o lesión renal aguda. Insuficiencia renal por lesión renal aguda. Y se han desarrollado criterios que lo definen y que permiten
abordar el fallo renal precozmente a medida que se va instalando, y que son básicamente dos criterios. Uno de ellos es el criterio Rifle, que entonces categoriza la lesión renal aguda, que describe los criterios Rifle, tres grados y dos variables de evolución. ¿Por qué Rifle? Están las siglas en inglés y ya veremos en la diapo siguiente en castellano. Entonces, ustedes ven que la R significa a riesgo. ¿Cuándo tiene riesgo de ir al fallo renal? Cuando ha habido un aumento de la creatinina sérica mayor de 1.5 o ha disminuido el filtrado glomerular a un 25%. Es decir, si el filtrado glomerular es 100, 75. Hablamos ya de un paso siguiente, hablamos de injury o lesión, cuando hay un aumento de la creatinina al doble o el filtrado glomerular cae a la mitad. Ya hablamos de fallo o insuficiencia cuando hay un aumento de la creatinina sérica mayor de 3 o el índice o el filtrado glomerular ha caído más del 75. Y esto va en la sigla RIF, y FLE se refiere a variables de evolución: pérdida de la función, lost, caída de la función o pérdida de la función, cuando la persistencia de la lesión aguda es mayor de 4 semanas. Y E de end stage, estado terminal, cuando la insuficiencia renal es de más de 4 meses. Entonces hablamos de fallo renal agudo o lesión renal aguda cuando hay un aumento rápido y progresivo de la urea y la creatinina en sangre, rápido descenso del clearance de creatinina más de 25% y al menos con una oliguria menor de 500 mililitros en 24 horas. Me gusta hacer un paréntesis aquí, siempre estamos hablando por definición de fallo renal agudo y hablamos de oligoanuria cuando es de menor a 500 mililitros en 24 horas, pero recuerden, cuando uno evalúa la diuresis, habla de oliguria en sentido horario, cuando es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, 0,5 mililitros por kilo por hora. No se puede esperar 24 horas para evaluar la respuesta o la función renal, sino que lo vamos haciendo hora a hora. Entonces ustedes ven aquí riesgo, lesión, fallo y la pérdida, y más o menos lo mismo. Y esto lo tienen que conocer, saber de qué se trata al menos el Rifle, y que lo tengan presente. Y la otra clasificación usual es la del AKIN, que es una asociación de Acute Kidney Injury Network, y que también gradúa la falla renal. Y aquí que es interesante porque lo hace cuando la creatinina es mayor de 1.5 o cuando el delta de creatinina, es decir, el cambio entre un día y otro, es mayor de 0,3. Son distintos esquemas, pero recuerden, es muy importante conocer la clasificación Rifle, entonces, como la acabamos de ver, y que se refiere a riesgo, lesión, insuficiencia y pérdida y estado final. Independientemente de cuál es la etiopatogenia, o si hablamos de IRA o lesión renal aguda, desde un punto de vista del abordaje de la fisiopatogenia, y para asumir los factores etiológicos, sigue siendo muy útil. Recuerden esto, tanto semiológicamente como fisiológicamente, y así vamos a abordar y deben abordar como médico el fallo renal, muy útil considerar el fracaso renal agudo con tres modalidades: prerrenal o por hipoperfusión, renal intrínseco o parenquimatoso, prerrenal, renal o parenquimatoso, y posrenal o obstructivo. Este es un esquema de abordaje muy útil a la cabecera de la cama del paciente y para reflexionar sobre la etiología y la fisiopatogenia. En la insuficiencia renal prerrenal,
lo que suele acontecer es una disminución del volumen circulante efectivo, sea en forma absoluta, por ejemplo en la hemorragia o cualquier caso de presión de volumen como en la quemadura, o una disminución relativa del flujo plasmático renal, como puede ser en la insuficiencia cardíaca como en la cirrosis. El paciente está sobrecargado, pero claramente el volumen circulante efectivo del riñón es bajo. Y por otra parte puede deberse a hipoperfusión concreta, como los distintos tipos de shock, o como veremos en el uso de AINES o inhibidores de la ECA. Esto es muy importante entonces tenerlo presente porque claramente tiene una antecedente en la anamnesis y una semiografía muy característica y en general se caracteriza por una recuperación rápida, si advertimos la causa y la corregimos, prácticamente sin secuela renal. Por eso muchas veces se habla de fallo renal aguda funcional y representa un 55% de todos los casos. Acá si nosotros vemos ahora las causas de insuficiencia renal aguda prerrenal, bueno, la podemos, como van a ver en el texto, lo resumí en la fisiopatogenia, acá les listamos cuando hay disminución del volumen intravascular, cualquier causa de hipovolemia real o efectiva, hemorragia, pérdida digestiva, deshidratación, poliuria, tercer espacio como los ilios abdominales funcionales, la pancreatitis, como dijimos, quemadura, trauma, etc. Alteraciones de la resistencia vascular en el shock y en la anafilaxis, en el shock séptico por vasodilatación, o incluso algunos casos en los que hay una gran hiperpermeabilidad en el dengue, por ejemplo. Cuando hay descenso del volumen sistólico por problemas cardiovasculares, sea shock cardiogénico por infarto, insuficiencia cardíaca congestiva, frecuentemente se asocian a insuficiencia renal, en los patrones obstructivos como la embolia pulmonar que baja el volumen sistólico cardíaco, igual que en el taponamiento cardíaco, o en las valvulopatías, por ejemplo, una valvulopatía aórtica significativa que por sí misma a lo mejor no produce una insuficiencia renal en ese momento, si se le agrega otra causa, como diarrea, claramente produce una hipoperfusión y lleva a la falla renal. Por eso a veces coexisten causas. Ahora, si vamos a la insuficiencia renal intrínseca, insuficiencia renal aguda renal, intrínseca o parenquimatosa, vamos a ver que si pensamos en la estructura funcional y anatómica del riñón, las causas pueden ser vasculares, y acá están las vasculitis de cualquier etiología, particularmente inmunológicas, la hipertensión arterial maligna, vamos a hablar sobre esto más adelante, lo mencionaremos desde el punto de vista semiológico, y las oclusiones vasculares, por ejemplo, la arteriotrombosis. Puede estar afectado el glomérulo, de distintas glomerulonefritis, puede estar afectado el intersticio, lo que es nefropatía túbulos intersticiales, o raramente por infiltración tumoral del intersticio renal. Finalmente, una necrosis, una forma prerrenal que no fue adecuadamente revertida, puede llevar a lo que se llama una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, la forma más común, es con una hipoperfusión isquémica, entonces, por una forma prerrenal que se ha sostenido en el tiempo y lleva al daño renal. O bien puede ser tóxica, y como veremos, los tóxicos pueden ser exógenos, ya vamos a ver ahora, lo vamos a enlistar, fármacos y el contraste para estudios, o bien puede ser endógenos, con pigmentos como la hemoglobina o la mioglobina, o proteínas, como veremos, como precipitación de proteínas con enfermedades de células plasmáticas, el mieloma, por ejemplo. La necrosis tubular aguda, entonces, la forma más común en las personas de edad y representa el 80% de los casos. Acá vemos la causa de necrosis tubular aguda tóxica, como ustedes ven, exógenos, tener siempre presente cuando uno evalúa el paciente con fallo renal aguda la presencia de tóxicos, particularmente fármacos, y entonces advertir los medios de contraste,
si el paciente es oncológico y está recibiendo inmunosupresores, antibióticos, particularmente aminoglucósido, vancomicina o anfotericina. Como decíamos, cualquier forma de quimioterapia en enfermos oncológicos o inmunosuprimidos por trasplantes, el litio, el paracetamol, en fin, tener presente la posibilidad de tóxicos, finalmente los antiinflamatorios y los inhibidores de la ECA. Y agentes endógenos que hace referencia particularmente a la mioglobinura, por ejemplo, la rhabdomiólisis, la hemoglobina, el ácido úrico alto, eso sobre todo se ve en los enfermos oncológicos que hacen un síndrome de lisis tumoral, en el cual el ácido úrico puede llegar a 17, precipita y produce entonces insuficiencia renal, y como dijimos también, en las paraproteínas, en la proteína de Benson-John, que son cadenas livianas, monoclonales kappa o lambda, que como sabemos se producen en la discrecia de células plasmáticas como el mieloma múltiple. Bueno, lo van a ver ustedes el año que viene y probablemente se haga mención en el próximo capítulo de oncológicos. En las enfermedades de células plasmáticas se producen paraproteínas y estas pueden entonces afectar de forma precipitando en el riñón. La necrosis tubular aguda e isquémica, esa que se mantiene en el tiempo por hipoperfusión, como decíamos, el daño que se produce en el riñón y que se produce por las mismas causas que producen insuficiencia renal prerrenal, cuando esa hipoperfusión se ha sostenido en el tiempo y es de magnitud. Y eso se va a expresar entonces por una caída del filtrado glomerular que usualmente es multifactorial. Pero miren, lo que ocurre es que hay la hipoxia determina alteración. ¿Por qué se perdura esto? Porque la hipoxia se ha sostenido en el tiempo, produce alteraciones vasculares interrenales de las células endoteliales con liberación de endotelina, y esta endotelina produce una vasoconstricción intrarrenal, por lo tanto hay menos coeficiente de filtración y menos flujo sanguíneo renal, y esto lleva a la disminución de la presión de filtración y caído del filtrado. Por otra parte, se alteran también, por esa isquemia sostenida, los túbulos que son muy sensibles a la hipoxemia y a la hipoperfusión, se altera el citoesquelético, disminución de la producción de óxido nítrico regional, que es vasodilatador, desprendimiento de células epiteliales, edema, que eso causa obstrucción, retrofiltración, cae el filtrado glomerular. Entonces esta es la forma en que se sostiene la necrosis tubular y isquémica, ya no por una causa de hipoperfusión prerrenal, sino porque afecta el riñón en sí mismo, la persistencia de las causas de hipoperfusión. Las lesiones intersticiales, vasculares o glomerulares, estamos recordando las causas de parenquimatosa, el compromiso del intersticio renal produce lo que se denomina nefritis túbulo-intersticiales aguda, que pueden llevar a la ira, y se reconocen en ella, digamos, tres causas fundamentales: tóxicas, infecciosas e inmunológicas. Las inmunológicas son las menos frecuentes y están asociadas a la glomerulopatía. Entre las etiologías vasculares, como sabemos, es una consecuencia al final de la hipertensión maligna, no como insuficiencia renal crónica, sino que termina aguda, usualmente por una causa asociada: las vasculitis, las crisis renales esclerodérmicas, que son pacientes que tienen una enfermedad inmunológica que se llama esclerodermia y que hacen lo que se llama crisis renal con severa hipertensión y fallo renal. A veces se producen microangiopatías trombóticas, esto es lo que conocemos como síndrome urémico o curva trombocitopénica trombótica, que determina alteraciones intravasculares en el riñón y lleva al fallo renal agudo. Una de las formas de manifestarse de la PTT y del síndrome urémico es la insuficiencia renal aguda, y también pueden ser enfermedades anterotrombóticas que mencionaremos sobre el final, cuando se producen infartos renales por desprendimiento de placas de ateroma. Esto es inusual, pero pudiera ocurrir.
ocurrir. Y en las formas de glomerulopatías, que son las menos frecuentes, pero algunas de ellas pueden determinar el fallo renal, como ocurre en las glomerulopatías postinfecciosas, las extracapilares, asociadas a enfermedades inmunológicas como el lupus o vasculitis en general. Si uno tuviera que hacer un posicionamiento rápido, parecido a lo que hacíamos en ACV, que recuerdan que decíamos que el 80% eran isquémicos y un 20% hemorrágicos, 10 y 10 eran hemorragia intracerebral y 10 hemorragia subaracnoidea. Bueno, para tener un esquema parecido, uno podría decir que el 70% de las causas de insuficiencia renal aguda son prerrenales, un 20% son renales y las menos, un 10% son las obstructivas. Como vemos entonces, la etiología menos frecuente, incluso algunos hablan de un 5%, y claramente se presenta cuando hay una obstrucción de la vía urinaria que determina de alguna forma una dificultad al flujo de orina de ambos riñones, no solo de uno, de ambos riñones, o bien si existe un único riñón funcional, sea porque tiene una nefrectomía previa o suponga ser una hipoplasia renal congénita. Entonces, para que haya un déficit obstructivo tiene que existir una obstrucción bilateral o bien un solo riñón funcional. Las causas de insuficiencia postrenal, bueno, como es de suponer, si uno hace un recordatorio anatómico, la estenosis uretral, o si hay una válvula en la uretra posterior que es congénita o adquirida por fibrosis, pacientes que han sido sondados, por ejemplo, obstrucción del cuello de la vesical, el hombre en la hipertrofia prostática o en los carcinomas de vejiga, o cuando hay una vejiga neurogénica. Y como decimos, una obstrucción unilateral bilateral, que puede ser por cálculos, coágulos, edema, una papilitis necrosante en el diabético, o extraureteral cuando se comprimen los uréteres, sean por tumores o por una patología que se llama fibrosis retroperitoneal, que como el nombre lo dice, hay una fibrosis, un aumento fibroplástico en el retroperitoneal que comprime los uréteres. En los casos de abscesos, en la ascitis, ustedes ven que es raro que la ascitis por sí misma comprime los uréteres y cause un fallo renal, pero puede contribuir algo obstructivo en un paciente que tiene fallo renal previo por una disminución del flujo parasmático efectivo en el paciente ascítico, sea cardíaco o por fallo hepático. Y también puede ocurrir en el embarazo. De hecho, no es infrecuente ver algún grado de hidronefrosis durante el embarazo. Entonces, un hecho muy importante ahora es abordar el diagnóstico. Esta tablita me parece muy buena y siempre la enseño. No me acuerdo dónde la saqué, pero me parece muy buena porque uno permite, fíjense, con lo que hemos dicho hasta acá, nada más y nada menos, ya tener una apreciación bastante significativa. Primero, un abordaje a un diagnóstico sindrómico, es decir, confirmar el origen agudo del deterioro funcional. La pregunta ¿es una insuficiencia renal aguda o crónica? ¿O aguda sobre crónica? Entonces, es muy importante confirmar el carácter agudo, para eso saber que con la anamnesis, los antecedentes y la manera en que se ha desarrollado el fallo renal en el tiempo, descartando una insuficiencia renal crónica, pero sí recordando que el paciente puede tener una insuficiencia renal aguda sobre una crónica, como veremos sobre el final, compensada, o con una insuficiencia renal crónica con función aún razonable. El siguiente paso es un diagnóstico funcional, es decir, cuán grave está deteriorada la función renal, y para eso es muy útil saber cómo ha ido evolucionando en el último tiempo. La clasificación Rifle es muy importante, saber entonces si estamos con un riñón que está en riesgo de fallo renal o si está en fallo renal establecido. La fisiopatogénica, el abordaje fisiopatológico. ¿Cuál es el mecanismo principal de la insuficiencia renal? La pregunta, ¿es prerrenal, parenquimatoso, obstructivo, mixta?
porque esto nos va a facilitar un enfoque terapéutico. Una cosa es si es prerrenal, que básicamente reponer volumen y reparar la pérdida, si fuera el caso de una hemorragia, o la pérdida relativa, si no es caso de una insuficiencia cardíaca congestiva. Muy distinto a si fuera parenquimatoso por una glomerulonefritis o una síndrome urémico hemolítico. Entonces hay que hacer una plasmaféresis de urgencia, por ejemplo. Entonces, rápidamente nos permite un enfoque diagnóstico y, por supuesto, finalmente, la etiología, qué es lo que lo va a producir. Porque eso va a ayudarnos al tipo de insuficiencia renal y, como decía anteriormente, al enfoque terapéutico específico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, con estos conceptos, si ustedes los tienen asumidos, les puedo asegurar, estimados futuros médicos, que se van a parar bien frente al fallo renal. ¿Es agudo o crónico? ¿Es prerrenal, renal o posrenal? ¿O hay un prerrenal que se ha establecido en el tiempo y produjo una necrosis tubular? Las manifestaciones clínicas son muy características y hay que comenzar siempre por una adecuada anamnesis, sobre todo para determinar si el paciente ha tenido enfermedades renales previas o si ha estado expuesto a agentes tóxicos, un estudio reciente con contraste, por ejemplo, o a fármacos como analgésicos y antiinflamatorios. Eso es muy común. El sexo, porque tiene distintas afectaciones inmunológicas, y por supuesto el grupo etario. No es lo mismo una persona joven previamente sana que una persona de más edad con hipertensión o diabetes. Tiene dos afectaciones en este ejemplo que repercuten en el órgano blanco como es el riñón. El examen físico es muy importante porque nos habla del estado de hidratación o eventualmente de sobrehidratación. Como ustedes recuerdan, los signos de deshidratación como la piel y la mucosa seca, el signo del pliegue, la hipertensión arterial ortostática, recuerden siempre, hipertensión arterial ortostática, que pueden ser signos claros de insuficiencia renal prerrenal, o los signos de sobrehidratación como edema periférico, fobia, quemosis o edema corneano, sobrecarga cardíaca con edema y rales crepitantes o distribución del flujo en la radiografía de tórax o irritación yugular o la presencia de tercer ruido, etc. Todo esto puede hablar en caso de una sobrehidratación. Y recuerden lo que decíamos, hablamos para establecer como parámetro de fallo renal la oliguanuria, y hablamos de menos de 500 mililitros en 24 horas, pero recuerden que el monitoreo es 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Por supuesto que hay que hacer algunos determinantes, y los marcadores más comunes, no más comunes, sino más efectivos, son la creatinina y la urea, particularmente la creatinina, no tanto la urea, que nos van a servir para determinar sobre todo si hay una insuficiencia renal aguda, crónica o aguda sobrecrónica. Tendremos, por cierto, retención de sustancias nitrogenadas. Ahora, en el caso de insuficiencia renal aguda, que viene con una función renal previamente normal, si el paciente está normocatabólico, no está séptico, no tiene fiebre, el aumento de la creatinina es lento. Va a aumentar entre 0,5 a 1,5 miligramos por día. Y la urea aumentará 20 a 40 miligramos por día. Entonces, supóngase que un paciente salió con 0,5 de urea, ¿no? Y viene con oliguria. Y como decimos, aumenta 0,5 a 1,5. Digo que entró en el ejemplo en 0,5. Bueno, va a tener 1 ahora. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, tiene una creatinina dentro de valores normales. Ojo, hay que monitorizarlo en el tiempo, porque si este paciente salió del 0,5 a 1, se duplicó su creatinina o su filtrado glomerular cayó a la mitad. Entonces, un valor inicial normal de creatinina en insuficiencia renal aguda hay que tenerlo con pinza y monitorizarlo en el tiempo, como vimos
en la clasificación del rifle. En cambio, si los pacientes están hipercatabólicos, el incremento de la creatinina va a ser muy rápido, porque ya a su situación basal se le agrega este estado hipercatabólico con mayor degradación de productos nitrogenados, el típico caso de la fiebre y la sepsis. Entonces sí, la creatinina aumenta mucho más y puede presentarse con una creatinina inicial de 2 miligramos o más. Como dijimos, los casos de sobrehidratación por exceso del agua corporal, que generalmente se da en la insuficiencia cardíaca o en la cirrosis. Los pacientes van a tener acidosis metabólica, que se debe a una disminución de lo que llamamos acidez titulable y de la acidificación renal, generando una acidosis metabólica con lo que se llama un aumento del anión GAP. Ya lo vamos a ver eso en un caso clínico cuando lo presentemos más adelante. E incluso el paciente puede tener una respiración tipo Kuhn-Maul, que es por la acidosis metabólica. La hiperpotasemia puede ser inicialmente marcada, y hablamos de eso cuando es más de 5.5 miliequivalentes por litro, y se acompaña de debilidad muscular marcada. Tengo ahora una paciente llegó a 1.5 de potasio, no perdón, 7.5 de potasio, y puede determinar entonces una debilidad muy marcada y muchas veces alteración en el electrocardiograma, sobre todo la que se caracteriza por onda T picudas, acuminadas, como si fuera en tienda de campaña, con esa punta de aguja de las torres, incluso puede haber luego desaparición de las ondas P y ensanchamiento del QRS. En el citológico, esto es interesante porque en las primeras 48 horas el hematocrito puede ser normal, no se espera una anemia de forma inmediata, porque en la insuficiencia renal aguda, a diferencia de la crónica, la anemia es rara y aparecerá después de la primera semana de la insuficiencia renal aguda. Ahora, si el paciente tiene un síndrome urémico, como veremos más adelante, con anemia, habrá que pensar que es una insuficiencia renal aguda sobrecrónica. La plaquetopenia y la anemia en el contexto de un fallo renal agudo nos hace pensar en una microangiopatía trombótica. Ahí vamos a tener la presencia de anemia hemolítica con esquistocitos. Esto es lo que decíamos, el síndrome urémico hemolítico del adulto y la PTT, pulcrotrombocitopénica trombótica. En el caso del ionograma célico, si uno al ingreso tiene una hiperpotasemia muy marcada, hay que pensar que es una insuficiencia renal aguda sobrecrónica o que tiene otros fármacos ahorradores de potasio, como por ejemplo diuréticos. Esto es muy común de ver. Uno ve un fallo renal con una creatinina discretamente aumentada con un potasio muy alto. Bueno, la causa es el uso de diuréticos y entre ellos ahorradores de potasio. Entonces usted va a tener un potasio inicialmente muy alto, desproporcionado a la caída del filtrado glomerular. Como decíamos, el estado ácido-base, que produce una disminución del pH porque el bicarbonato renal se forma menos y por tanto, y además se tampona, el bicarbonato se usa para tamponar otros ácidos y entonces se produce una acidosis metabólica. También hay una alteración del metabolismo fosfocálcico en la disminución del calcio por disminución de la absorción y una reabsorción tubular también limitada del calcio. La hipocalcemia, como digo, entonces, por un lado, disminución de la síntesis renal de la hormona de la vitamina D3, y uno puede encontrar unas calcemias relativamente bajas, entre 6 y 8, y usualmente una característica que es interesante que la consideremos, no tienen el signo de la tetania. ¿Por qué? Por la acidosis metabólica que incrementa el calcio iónico. Entonces el calcio total está bajo, pero el calcio iónico está normal por la acidosis, entonces suele no haber tetania. Bueno, también por los mismos motivos hay hipermagnesemia.
una hiperamilasemia, esto hay que tenerlo presente, no tanto por el diagnóstico, sino porque en la insuficiencia renal aguda, inclusive crónica, pero aguda que tratamos ahora, cuando uno hace diagnósticos diferenciales, por ejemplo una pancreatitis, si estoy considerando como causa perrenal, hay que considerar que la hiperamilasemia puede estar presente solo por la insuficiencia renal, porque la ureasa también se depura y se elimina por el riñón. Puede haber causas, como dijimos, hipocalcemia con hipofosfatemia. En el tiempo, la presencia de una anemia por déficit de eritroproyetina. Recuerdo que cuando comenzamos la conversación, que uno de los elementos era uno de los fallos de la insuficiencia renal era la síntesis de eritroproyetina. Y eventualmente, como veremos en complicaciones más adelante, coagulopatías que están ocasionadas por alteraciones de la adhesión plaquetaria y disminución del factor 7 endotelial. La orina es muy importante porque en la prerrenal el sedimento urinario es normal, no tiene por qué tener alteraciones y no tiene proteinuria. En la ira obstructiva puede haber una proteinuria leve y no hay un sedimento urinario que sea significativo, salvo que haya una infección urinaria. En la necrosis tubular aguda puede haber una proteinuria leve, pero de nuevo el sedimento urinario solo tiene células tubulares y algunos cilindros, pero cuando uno tiene una proteinuria que es mayor de 2.3, pero ahí no más, porque si no hablamos de síndrome nefrótico, entre 2 y 3, con microhematuria, y esos hematíes son dimórficos, es decir, que no son glóbulos rojos que se ven en orina normales, porque eso puede ser hematuria, por ejemplo, posrenal, pero si son alterados por pasar por los vasos, los glomérulos, entonces son dismórficos y se acompañarán de cilindros hemáticos, que nos habla de una glomerulonefritis con una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva. También es útil la densidad y la osmolaridad urinaria. Cuando la densidad es mayor a 1024 o mayor 500 miliosmoles la osmolaridad, orienta que sea a que es una insuficiencia prerrenal. El riñón está tratando de retener agua y sodio. En la necrosis tubular aguda, por el contrario, la densidad es muy baja y la osmolaridad también de 300, que es aproximadamente la de plasma, y que revela una falla tubular para la concentración de orina, no puede retener sodio y agua. También es útil el ionograma urinario. El sodio urinario por debajo de 20 refleja una hipovolemia efectiva. El riñón está tratando de retener agua y sodio, es prerrenal, por mayor reabsorción del túbulo proximal y por acción de la aldosterona. Por el contrario, si hay una necrosis tubular, no puede retener sodio y agua, entonces el sodio se pierde. El sodio en la orina será mayor de 40 miliequivalentes por litro. Entonces, la insuficiencia prerrenal, como los túbulos se mantienen activos, se retiene sodio y agua, la osmolaridad es alta, hay reabsorción de sodio y el sodio urinario estará por debajo de 20 miliequivalentes. La necrosis tubular por encima de 40. Eso permite tener una serie de índices que no los quiero complicar en esto ahora, pero sepan ustedes que hay una serie de índices que permiten el diagnóstico. Entonces, en base a lo que decíamos, la osmolaridad, si es mayor de 400 pensamos que es prerrenal, si es menor de 350 necrosis tubular y obstructiva entre 340. Lo mismo el sodio en orina, menor de 20 prerrenal, mayor de 40 necrosis tubular. Y después distintos índices como lo que llamamos UP de urea y de creatinina, es decir, la urea urinaria y la urea plasmática, que nos dan, como digo, parámetros de sugerencia de si es prerrenal o renal, que usualmente va confirmando lo que hemos estado elaborando desde el punto de vista clínico. ¿Cuándo está indicada la biopsia renal? La biopsia renal está indicada en pacientes con insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal rápidamente progresiva, en quienes se sospecha una glomerulopatía o enfermedad sistémica por la anamnesis y los hallazgos clínicos, o en aquellos pacientes que tienen una necrosis inicial de necrosis tubular aguda, recuerden, por hipoperfunción, en donde la insuficiencia renal persiste más de 4 a 6 semanas. Entonces, o bien es en una rápidamente progresiva o cuando hay dudas o persistencia
por más de 4 a 6 semanas. Podemos contextualizar hasta aquí lo que conversamos del síndrome urémico agudo y que produce en el paciente signos y síntomas que son producidos por la retención de moléculas como el urea y otras 20 moléculas que lo acompañan y que se caracterizan por una serie de síntomas como liguria, obviamente aumento de la urea y la creatinina, sobrehidratación según el caso, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hipermagnesemia, hiperamilasemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, anemia y coagulopatía. Lo que vimos hasta acá. El paciente puede tener además vómito, astenia, hiporexia, debilidad, puede hiperventilar por la acidosis, el aliento urémico, a veces se ponen encefalopáticos, recuerden que la encefalopatía urémica es una causa de afectación neurológica, convulsiones, etc. Cayetano, disculpe que intervengo un minutito, era simplemente para avisarle que me avisa que en 8 minutos finaliza la llamada. No sé qué quiere que haga. No, yo voy a terminar ahora en 8 minutos y después lo que nos queda pendiente vemos cómo lo hacemos. Avísame cuando estés ahí. Yo tengo... Sí, está bien, bueno. La insuficiencia renal rápidamente progresiva se caracteriza por la pérdida de la función renal, lo que venimos haciendo hasta acá, pero que se desarrolla muy rápidamente, en algunas semanas, usualmente menos de 12 semanas. Y hablamos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que hace entonces referencia a este síndrome clínico en el que la función renal decrece rápidamente con elevación de la urea y la creatinina y que además tiene claramente hallazgos de afectación glomerular con hematuria dismórfica, cilindros hemáticos y una proteinuria glomerular que es usualmente menos de 3 gramos en 24 horas. Proteinuria, cilindros hemáticos y dismórficos. Y que si no se trata va a ir en insuficiencia renal irreversible. En este contexto, la glomerulonefritis extracapilar puede ser lo que decíamos primaria, estamos hablando de glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede, digamos, desde un punto de vista histopatogénico o histopatológico, se va a asociar con proliferación extracapilar de los glomérulos, lo que se llama presencia de semilunes en la biopsia, es característico. Y la glomerulonefritis extracapilar puede ser primaria o secundaria. La primaria, aunque es baja en su incidencia, tiene relevancia por la severidad y reconoce 3 formas o 3 mecanismos. Por anticuerpo antimembrana basal glomerular, o PASTU, por ejemplo, por inmunos complejos o pausi inmunes, son las inmunológicas con bajo contenido de anticuerpos. Y después están aquellas asociadas a enfermedades sistémicas o secundarias, como el lupus o algunas glomerulonefritis primarias como infecciosas, post-estreptocócicas, endocarditis bacteriana, hepatitis. Y por fármacos como el erlopurinol, la hidralacina, la rifampicina, etc. La nefritis tubulointersticial aguda es una entidad que puede causar ira y que puede presentarse raramente con una rápidamente progresiva y que sin tratamiento puede terminar lesiones y que se presenta además con fiebre, ras y artralgia. Y claramente en el examen presenta leucocitos y proteinuria. Como dijimos, las lesiones vasculares, estamos haciendo todo un repaso de las causas parenquimatosas, puede ser la arterioembolia aguda, que es una causada por cristales de colesterol, sobre todo cuando se han producido invasiones por cateterismo, pero puede ser espontánea, y produce una rápidamente progresiva con hematuria macroscópica y microscópica, hipocomplementemia, claramente una hipereosinofilia con eosinofiluria, con eosinófilo en orina. Es muy característico. Y como decíamos, la crisis renal esclerodérmica, que es un paciente que tiene esta enfermedad inmunológico-esclerodermia, que se manifiesta por hipertensión, que es incontrolable, hay que tratarlo con dosis muy alta de nitroprusiato, y en el contexto de y fallo renal sobreagregado agudo en el contexto de una esclerodermia. Bueno,
Hasta acá llegamos con insuficiencia renal aguda. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Natalia? No, estoy viendo en el chat, no hay ninguna pregunta. No. Bueno, entonces nos va a quedar para incorporar después insuficiencia renal crónica, que es mucho más simple. Entendido esto, es mucho más simple de insuficiencia renal crónica. Y alteraciones del agua y electrolitos, que lo vamos a hacer en una... Recuerden, por favor, hay que sentarse a estudiarlo. El capítulo es simple, insuficiencia renal crónica es muy simple, y alteraciones del agua y electrolitos no es complicado, pero hay que estudiarlo. Y después lo complementaremos con algunos casos clínicos o una actividad extracurricular. Si no hay alguna pregunta, o si vos querés hacer un cierre, Natalia, acá. A ver, estaba viendo el chat. Bueno, no, está, por lo menos, me parece claro. Después veremos cómo se lo subimos. Estaba pensando quizás a través del campus, para que, bueno, puedan ellos participar en alguno de los foros, por ahí alguno de los casos clínicos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que la especulación intelectual acá es saber, ¿es renal aguda? ¿Es renal aguda sobrecrónica? ¿Es renal aguda prerrenal? ¿Renal obstructiva? ¿O combinación de las tres? Si ustedes se asientan en este rompecabezas, lo van a resolver con bastante posibilidad. Bueno, si no hay otra cosa, quedo a la expectativa de cualquier otra inquietud y nos vemos en el próximo encuentro. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Nos vemos. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos.